Bueno, bienvenidos a esta sección que se llama fase previa. Estamos ya directamente, ingresamos en el módulo 2, cosa que a mí me hace extremadamente feliz. Eh, Cada vez van a encontrar un poco más de información alineada con absolutamente todo lo que viene a trabajarse en materia de evaluación de daños y análisis de necesidades, especialmente en cuanto a lo que son tecnologías. Bien, habrán personas de pronto que tienen el concepto de no utilizar tecnologías, otras tecnologías, sino utilizar tecnologías propias. Eso es genial para todas aquellas personas que tienen la posibilidad justamente de pronto de desarrollar su propio material, ¿sí? En este caso, comprendamos también una cosa, perdón, y es el hecho de que muchas de las instituciones estatales, especialmente cuando hablamos de equipos voluntarios y demás, no tienen las capacidades económicas como para primero contratar a una persona o menos llegar a tener de pronto una plataforma y un programa propio. Entonces, justamente de eso se trata, de utilizar plataformas que hoy en día ya se encuentren y ayudarnos basado justamente en esas plataformas. Ahora bien, también existe la posibilidad justamente de encontrarnos, por así decirlo, y desarrollar algunas actividades que le permitan de pronto entender un poco más al respecto de cómo realizar sus propios formatos. Sin embargo, pues bueno, eso ya está justamente en proceso y lo tenemos trabajando en ese sentido. Bien, habíamos hablado desde mucho antes, desde el principio justamente de las presentaciones, que justamente lo que tiene que ver con tecnología tiene que ver específicamente con, o sea, no solamente tiene que ver con aplicación de software y tecnologías digitales, sino cuando hablamos de tecnología estamos hablando de absolutamente todo lo que rodea y el entorno en cuanto a lo que es seguridad, bienestar, beneficios que pueda llegar a tener el personal en la emergencia. Bien, entonces, ¿qué es un beneficio incluido por parte de la tecnología? Por ejemplo, el hecho de no salir lastimado o lesionado. ¿Sí? Eso ya es un beneficio, eso ya es hablar bastante, porque pues justamente el nivel de riesgo es bastante considerable y uno que otro pues siempre va a salir con rasponcitos, siempre va a salir con algún arañazo o algo así por el estilo, y pues justamente el objetivo es reducir considerablemente esas lesiones que se pueden generar de alguna forma. Hay muchas ocasiones en las que uno está trabajando en operaciones en campo y ni siquiera se fija en con qué se raya ni nada de eso, sino que ya es después de mucho tiempo que se termina dando cuenta que tiene un arañazo o algo así por el estilo. Y de eso justamente también se tratan las tecnologías. Por ejemplo, ustedes ven en esta imagen la tela Sharkskin, eh, pero me perdonarán si la pronuncio mal. La tela Sharkskin es una tela que está diseñada y está desarrollada, por ejemplo, para que le permite respirar tranquilamente a la piel. Que adicional, lo que son índices de fricción son extremadamente resistentes, entonces usted puede trabajar tranquilamente con esa tela que a nivel externo no le va a generar ningún daño y que una de las particularidades de la tela Sharkskin es que no pasa el agua, ¿sí? Es completamente impermeable. Entonces, tenemos en solamente una tela, cualquier parte del cuerpo en donde usted la tenga, buena respiración, eh, buena protección y adicionalmente, pues no le van a afectar algunos factores externos que suelen ser también los factores que más generan afectaciones a la personal que se encuentra trabajando, ¿sí? Siempre los factores externos son los que más afectan. Ahora, como uno de los principales aspectos dentro de la fase previa que nosotros debemos ver es justamente el reconocimiento inicial de los riesgos.
Entonces, basados justamente en esos riesgos, basado en el qué de la emergencia que nosotros tenemos que desarrollar justamente en esa fase previa, como lo vieron justamente en el curso de DAN Operaciones, pues vamos a empezar a establecer esas tecnologías. ¿Cuáles son esas tecnologías digitales más adecuadas? Y vea que lo subrayo bastante bien al respecto de tecnologías digitales. Bien, ¿cómo funciona? ¿Cómo me puede llegar a funcionar el Windy, por ejemplo? Tengo los mapas descargados que me permite, por ejemplo, Google Maps. Si trabajo directamente con QGIS, por ejemplo, me permite trabajar, me permite ver cuáles son los riesgos. Tengo cada uno de los puntos neurálgicos y puntos críticos establecidos en el QGIS, en ese mapa. Sé cuáles son las rutas. Si alguna de esas rutas se ve afectada, ¿cómo aplico de una manera de redundancia, por así decirlo, para llegar a los puntos críticos en caso de que alguna de las rutas falle? Entonces, todo eso lo debemos tener en cuenta y quizás hay muchas ocasiones en las que esas situaciones se ven es durante la emergencia. Y como ya lo vienen viendo, es un gran error. Ahora, ¿cómo implemento justamente cada una de esas tecnologías? ¿Será que me permiten empalmar las unas con las otras, como justamente lo vimos en la presentación de Google Maps, por ejemplo, de Google Earth? ¿Me permite aplicarla con QGIS? ¿Tengo la posibilidad de aplicarla con otros sistemas? ¿Tengo la posibilidad, por ejemplo, de aplicar Power BI con QToolbooks? ¿Cómo se empalman? ¿Será que sí funcionan de la manera adecuada? Acordémonos justamente que eso lo vamos a ver es por medio de las simulaciones. O sea, no hay otra forma de visualizar ese tipo de sistemas. Hay muchas ocasiones en las que, por ejemplo, los mismos sistemas tienen formas de autoevaluación, por así decirlo, en donde gran información ingresa, ¿sí? Y tienen la forma de pronto de maniobrar absolutamente todo esto y le muestra finalmente. Es como si yo le mostrara a usted en este momento cuánto peso puedo llegar a levantar. Entonces agarro esta silla y la levanto. Y digo, ah, ok, listo, no sé, 15 kilos le pongo a esta silla. Entonces, ok, vamos a probar con algo un poquito más alto, que pese un poco más. Entonces agarro un sillón y lo levanto y digo, ok, 25 kilos los aguanto y voy subiendo el nivel. El problema justamente es que no tengo niveles de adrenalina en mi organismo. Por ende, lo más lógico es que no voy a tener unos valores reales que voy a tener en una emergencia, ¿sí? Y ahí justamente es en donde empezamos a fallar, porque comúnmente las simulaciones, y es un gran error que nosotros llegamos a tener en los sistemas estatales y en equipos de primera intervención y demás, y es que los simulacros pues, no son extremadamente reales, o sea, no llevan a la realidad. No estoy diciendo que en un simulacro se tenga que tirar a alguien por la ventana realmente y tengan que existir muertos o heridos o personas sin vida o maquillados hasta donde no más, pues, para que se crea la situación. Pero sí establecer criterios de cuando ya se tenga absolutamente todo listo y se sepa realmente que la cosa funciona bien, pues llevar un poquito más a la realidad, a la situacional, por así decirlo. Llevarlo a un nivel en el que realmente las personas vean la situación como una emergencia y que realmente sepan qué hacer dentro del proceso de la emergencia. ¿Sí? Por ahí habíamos hablado en alguna ocasión con una persona que también trabaja en este gremio y me decía qué tan bueno sería, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes vio la película Origen, de practicarlo de esa manera. Es más, la película Origen, hay una partecita en donde dicen que los soldados eran entrenados o son entrenados en sus sueños para, eh, para aprender de las situaciones. Entonces, pues el soldado prácticamente puede morir ahí y cuando se muere, pues se despierta, ¿sí? Es más, muchas de las ocasiones creo que nos habrá pasado eso en un sueño, el tema de la patada, ¿sí? Pero bueno,
No sigamos mucho hablando del tema, eso dejémoslo simplemente a un lado, es divagar dentro de la presentación y les pido disculpas de antemano, no sé si vaya a editar esto. Y por último, pues, ¿para qué sirven esas tecnologías? O sea, ¿qué es lo que me va a permitir? De nada me sirve a mí, por ejemplo, hacerme el grandulón, el muchacho, ¿sí? Llegar con una cantidad de equipos que supongamos que me contratan o me dicen, necesitamos sus servicios en esta emergencia. Y yo llegar con un equipo y llegar con antenas, satélites y toda esa vaina mirando para el cielo, cuando realmente no sepa muy bien cuáles son esos instrumentos que estoy llevando, ¿sí? Entonces de nada me va a servir hacer una parafernalia si finalmente voy a entregar unos datos que puede que funcionen o puede que no, ¿sí? Y eso es una de las cosas muy claras que nosotros debemos tener en cuenta. Saber realmente cuál es todo el provecho que nosotros podemos llegar a sacar de esa tecnología. Cuál es todo el provecho que nosotros le podemos llegar a obtener justamente de ahí. Y es supremamente importante eso en ese sentido. Ahora, herramientas tecnológicas digitales más adecuadas, ya como lo vimos anteriormente, vamos a hacer a rasgo muy rápido lo que es el sistema de información geográfica, QGIS, ¿sí? O ARGIS, o si hay otro, también lo puede utilizar, con tal de que tenga la posibilidad de empalme con otras plataformas alternas, ¿sí? Como Power BI, por ejemplo, que le va a decir, oiga, mire aquí, y esta es la estadística, y de acuerdo a esta estadística y a los parámetros que usted me dio, este es el lugar prioritario que tenemos que trabajar, en el cual tenemos que trabajar. Sistemas de alerta temprana, perdón, modelos de simulación y análisis de riesgos. Entonces, pues justamente ya vamos a trabajar lo que son los sistemas de simulación o los modelos de simulación, sistemas de prueba que a usted le van a permitir y le van a decir, oiga, fíjese en este riesgo específico, que aquí es en donde hay un nivel más alto. Sistemas de alerta temprana, ¿cuáles son? Comprender para qué sirven, cuáles son, en qué momento empiezan a trabajar. Para eso, por ejemplo, las instituciones que trabajan con la meteorología de ciertas regiones realizan cursos, capacitaciones hacia la comunidad en general o grupos específicos que para poder entender justamente cuáles sean las pautas, qué significan esas pautas, cómo se trabaja frente a diferentes pautas y cuándo establecer, qué establecer o qué protocolos se pueden establecer directamente basados en esas pautas o en esas alarmas que ellos pueden llegar a dar. Eh, Sistemas de alerta temprana como de vulcanología o meteorología, usted los puede buscar de acuerdo a su región y puede existir la posibilidad de que pueda llegar a obtener una capacitación, un taller o algo así que le brinde todos los parámetros que le acabo de brindar. Bien, análisis de datos históricos y tendencias. Eh, a ver, el error y el problema principal que se tiene hoy en día en Latinoamérica, que por supuesto lo expongo en EDAN Latinoamérica, en el manual, es el hecho de que antes no se haya realizado EDAN. Por ende, actualmente no tenemos datos, ¿sí? Y es muy difícil analizar datos históricos sin el debido proceso de la obtención de esos mismos. Solamente se tienen datos referentes a lo que se pueda llegar a conseguir de pronto por Internet. Y especialmente cuando hay instituciones que son irresponsables y que no revelan esos datos de manera adecuada. Usted, por ejemplo, puede preguntarle a un equipo de bomberos voluntarios de una población muy lejana, más que todo rural, por así decirlo, cuáles fueron los procesos que se hicieron o el procedimiento que se realizó en X emergencia y puede estar completamente seguro de algo, y es que va a haber un hueco de información. ¿Sí? Puede estar seguro de eso. Entonces, para evitar justamente ese tipo de situaciones es que se crean estas plataformas. Ahora, otro problema que también se expone justamente en el documento y es que los comandantes del incidente
no utilicen adecuadamente estas plataformas para guardar la información porque consideren que no son necesarias, que lo que vienen haciendo desde hace mucho tiempo atrás, pues no es lo correcto y para qué utilizar nuevos sistemas si les va bien, ¿sí? Eso díganselo al comandante de Valparaíso, o eso díganselo a los comandantes, excomandantes anteriores de Valencia, ¿sí? De la región de Valencia, que se enfrentaron con una dana que una emergencia sin precedentes. Y hasta ahí llega, ¿sí? A menos que tenga demasiada fuerza política, porque eso es indefendible. A menos que tenga demasiada fuerza política, se queda. Pero ¿de qué le sirve quedarse? Si igual pues, no va a cambiar absolutamente nada. Plataformas de crowdsourcing y participación ciudadana. Hay muchas plataformas en las cuales usted se puede comunicar, se puede acercar a la comunidad y la comunidad le puede brindar a usted la información. No necesaria, ya hoy en día no es necesario ir golpear puerta a puerta, sino con censos que usted realice, acercándose directamente a las brigadas comunitarias, va a tener la posibilidad de obtener una cantidad de datos que son extremadamente necesarios a la hora de la emergencia. Pero para eso tenemos que hacer el ejercicio de salir de la oficina, ir a las comunidades y trabajar directamente con las comunidades. Bien. Y pues bueno, lógico lo que estábamos hablando de la inteligencia artificial que venimos hablando todo este tiempo y que sí o sí nos va a tocar hacer amigos de la inteligencia artificial. Sí o sí, o sea, no hay vuelta atrás. Es una herramienta que llegó para quedarse, que tenemos que entender antes de que ella nos entienda a nosotros. Bien, es supremamente importante, que nos puede dar un análisis predictivo o no, pero nosotros no vamos a saber si ese análisis predictivo se da, sino hasta que tengamos la emergencia y evitar que malos datos lleguen a la emergencia o se entreguen en la emergencia, lo mejor es simularla de la manera adecuada. Bien, ahora, ¿cómo implementamos esas tecnologías? Primero, lo primero que tenemos que hacer es analizar, identificar esas necesidades y cuáles son los objetivos que yo quiero que me brinde esa inteligencia o esa tecnología. Supongamos, si me voy a centrar mucho más, por ejemplo, en Cubo Toolbox por medio de Power BI. Cubo Toolbox es la plataforma, el software que me va a permitir a mí, que yo voy a diseñar, que me va a dar absolutamente todos los datos, que es el que a mí me permite, por ejemplo, recolectar los datos. ¿Bien? Y Power BI es el que lo va a analizar, me va a analizar esos datos y basado justamente en esos datos es que yo voy a obtener justamente de evaluación. No solamente sirve con nombre y apellido y qué le pasó y en dónde está. Hace falta unos datos específicos de lo que sucede en el lugar, de aquellas situaciones justamente que nosotros vamos a visualizar y de acuerdo justamente con esas situaciones ya analizadas, vamos a establecer los parámetros de evaluación. ¿Vale? Sé que suena complicado, sé que suena difícil, pero es que es muchísimo más fácil en realidad de lo que suena o de lo que lo hago como lo hago ver de pronto. Y es el hecho de, por ejemplo, usted visualiza la situación de el vaso, por ejemplo, les recomiendo que lea la introducción del Manual de Operaciones 2025, en donde expongo la caída de un vaso de cristal. Se levanta en horas de la madrugada, se le cae un vaso de cristal. Entonces, necesito ver los parámetros en cuestión de, no sé, los daños en magnitud del impacto. O sea, voy a evaluar hasta dónde se me fue la última esquirla. Entonces, para eso, lo más lógico es que yo voy a ver el epicentro, la zona central, y de ahí en adelante empiezo a verificar cuáles son los daños. En el caso de que, por ejemplo, haya sido
un evento estático, o sea, un evento en el cual su mayor impacto es en un punto, porque hay otros eventos en los cuales su impacto principal es dinámico, o sea, como un tornado, por ejemplo. El evento principal no se va a quedar, a menos que usted lo vea en un punto regional, va a decir, ah, ok, listo, el nivel de impacto en tal municipio o en tal zona, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que el tornado pudo haber recorrido 30 kilómetros, como el vaso, ¿sí? Que el vaso, la esquirla, va a caer en una mayor magnitud. Entonces, para eso puede utilizar una tecnología, ¿sí? De acuerdo justamente con esos parámetros. Entonces yo digo, ah, ok, bueno, la última vez que se me cayó un vaso, en la esquirla llegó 5 metros. Ah, ok, pero ¿qué tipo de vaso era? ¿Sí? El tamaño de pronto del vaso también influye mucho. ¿Tenía agua? ¿No tenía agua? ¿Estaba vacío? Entonces todos esos parámetros los vamos aunando y los vamos empezando a estudiar. Cómo todos y cada uno de los factores dieron para que esa magnitud del impacto se diera de la forma en que se da. Bien, que ahora a lo último lo vamos a hacer un estudio directamente, pero con el agua, por ejemplo. Entonces, recopilamos absolutamente todos esos datos, implementamos una potenciación, porque no siempre se me va a caer un vaso de un tamaño específico o una copa, un shot, sino que va a ser un vaso o puede llegar a ser una jarra, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que se me caiga un vaso de shot a que se me caiga una jarra de cristal. Los daños van a ser completamente diferentes, ¿sí? Y más aún, el estado actual de la jarra, el estado actual del vaso. ¿Tiene agua? ¿Está lleno? ¿Está vacío? ¿Hasta dónde? Todos esos parámetros a nosotros nos van a servir, especialmente entre más datos, mucho mejor, porque yo voy a saber específicamente, basado en esos datos, cómo me puede afectar en el futuro el evento. Y no necesitamos ser especialistas, doctorado en o una maestría en gestión del riesgo. Entender simplemente cuáles son los datos, para qué me sirven específicamente esos datos, es que yo los puedo llegar a plasmar justamente en una plataforma como Cubo Toolbox. Me centro en un evento, inundaciones, cuáles son los daños, cuál es la magnitud del impacto y adicionalmente cuáles son, que eso tiene muchísimo que ver, los cambios que ha tenido a nivel estructural el municipio o la región para que esa situación no se vuelva a presentar. Hay muchas ocasiones en las que de una vez, o sea, se inunda 2 metros como una situación sin precedentes y el siguiente gobierno o el siguiente estado toma de una vez automáticamente pues los datos y trabaja en pro de que esa situación no vuelva a suceder, cosa que en ese caso pues es lo mejor que podemos llegar a tener. Pero hay muchas ocasiones en las que no, en las que esa situación pasó sin precedentes, pero que va a volver a suceder, porque no significa que no va a volver a llover igual. Es más, puede volver a llover peor. Lo vamos a ver más adelante. Bien, por ende, ya vamos a tener, si ya sabemos el impacto, la magnitud, ¿sí? Tenemos los datos relacionados justamente con la emergencia, ya podemos decir, ok, tal persona o tal equipo se va para allí y evacúan a la gente hacia tal punto, nos las vamos a llevar para tal lugar. Lógico antes, previo, una evaluación de ese lugar. Post evento, ¿sí? Fase preliminar, evaluación de esos lugares, puntos críticos a donde yo voy a evacuar a la gente, porque lo tengo que evacuar a un lugar seguro, ¿sí? Verifico que ese lugar no haya sido afectado por el evento. Y si fue afectado, pues que no lo haya sido mucho, o que haya resistido, que haya aguantado. Si es terriblemente o termina siendo muy afectado, pues no voy a meter a la gente ahí. Fácil, simple, lógico. Bien,
Y por último, el monitoreo y la evaluación continua. O sea, esa plataforma a mí en qué estado o en qué fase del EDAN me sirve. ¿Me sirven todas? Difícilmente, créanme, difícilmente. Un formulario a usted le va a servir para todas las fases. Volvemos otra vez al mismo error que nosotros estamos cometiendo y es con los mismos formularios hacer una evaluación, se acabó el EDAN y continuamos con los procesos con esa información hasta que, lógico, el equipo evaluador mire, es que me da mucha risa porque yo sé cómo funciona y es como que evalúa, verifica, analiza los datos y a las 72 horas, 8 días después del evento, ahí se tienen datos reales, un análisis real. Si es que quiere hacerlo. Porque hay muchas ocasiones en las que, pues, por ser el papá de Pinocho, pues no lo quiere hacer y ya está. Entonces, la persona evaluada, perdón, la persona encargada de realizar la evaluación, pues simplemente no la hace porque no le interesa y nadie lo va a perseguir. ¿Sí? Nadie le va a decir, hey, ¿qué pasa con? A menos que haya una autoridad competente más alta, de más alto nivel, que lo presione, cosa que casi nunca pasa porque pues, los equipos de ayuda estatales o de primera línea estatales, pues como que no tienen mucho seguimiento de acuerdo a la región, ¿no? No digo que en todas las regiones de Latinoamérica, pero sí existe como una carencia en el seguimiento de datos que se toman una vez que inicia el evento. ¿Sí? Qué desgracia. Bien, ¿para qué sirven? De acuerdo al estadio o la fase de la gestión integral de riesgo de desastres, tiene varias funciones. Bien, en cuanto a lo que son los software, le permiten a usted, por ejemplo, realizar empalmes de datos, mejorar los sistemas de comunicación, desarrollo de otras herramientas digitales, ¿sí? Desarrollo, impulso o que le van a servir como plataforma para otras herramientas digitales y pues lo que tiene que ver, por ejemplo, con encuestas y herramientas para el trabajo en campo, que definitivamente para esto sirve muchísimo más Gabriel en ese sentido. Y por otro lado, lo que son los instrumentos. ¿Para qué nos sirven los instrumentos? Los instrumentos ya no sirven es para meterlos directamente en el campo de operaciones para lo que es, por ejemplo, la monitorización y seguimiento continuo del el evento. Podemos utilizar sistemas de alerta temprana, no solamente para que nos avise con tiempo A, sino también para hacerle un seguimiento a la situación. Entonces, si tenemos un limígrafo, el limígrafo no solamente nos da una alerta del nivel del agua, sino que adicionalmente nosotros podemos ir haciéndole seguimiento con el limígrafo para saber el nivel del agua post catástrofe, post operaciones y saber justamente darle un seguimiento específico a un lugar de pronto al que no tenemos acceso porque pues el agua o lo que haya sido no nos permite llegar. ¿Sí? Y por otra parte, pues el mapeo de áreas afectadas. Entonces, lógico, con estos instrumentos nosotros podemos hacer un seguimiento un poquito más específico de esas zonas afectadas en cuanto a todos los factores que tienen que ver con el evento como tal, lo que tiene que ver con la emergencia. Bien, algunos de los instrumentos que sirven como, por ejemplo, para la monitorización y observación de las emergencias, hablamos de estaciones meteorológicas, sismógrafos, limígrafos, pluviómetros, anemómetros, barómetros, detectores de gases de partículas, equipos de monitoreo de calidad del agua. Tenemos una cantidad, solamente hace falta saber qué equipo los tiene, cómo funcionan y si existe la posibilidad de que como alerta temprana nos incluyan en el sistema. Ya está. O sea, tampoco es un tema muy difícil. Siempre y cuando exista un dato jurídico, por así decirlo, que le permita a ellos, porque comúnmente esa información no es que se entregue así a cualquier persona, ¿sí? Eh, entonces, lógico, con una personalidad jurídica, con estatutos, con absolutamente todo, que usted le pueda decir, mire, soy legal y pues si usted necesita el documento,
para poderme brindar esa información y empezar a trabajar de manera conjunta. Bien. Hago un pequeño paréntesis para pedirles, por favor, síganos en redes, mírenos en LinkedIn, síganos en Instagram, síganos en TikTok, síganos en YouTube, en donde están viendo todo este video. Colabórennos con la exposición, por favor. Hasta ahora nosotros estamos empezando con el programa, pero la información que tenemos ya viene de hace muchos años. Venimos con otras instituciones, venimos con otros equipos. Les pido, por favor, colabórennos en ese sentido y visítennos en nuestras páginas web, nuestra academia virtual, para que también tengamos un poquito más de amor por parte del logaritmo, que también siga prestando absolutamente todo este proyecto a todas aquellas personas que están interesadas no solamente en emergencias y desastres, sino también en evaluación de daños y análisis de necesidades, etc. Así que les agradezco muchísimo. Bien, vamos a hablar respecto al tema lo que es adecuación de los sistemas de alerta temprana al EDAN, justamente basados en los datos. Y para eso, pues vamos a ver, lógico, un mapa. Lógico, lo digo por mi perspectiva, ¿no? Perdón. Entonces, debemos tener en cuenta, lógico, que el sistema de alerta temprana, en adelante SAT, debe tener una tarea específica. ¿Sí? O sea, nosotros vamos a necesitar con una tarea específica. ¿Cuáles son esos datos que nosotros queremos relevar? Bien. Una vez que nosotros hagamos ese reconocimiento de eventos en los que el SAT genere esos beneficios, o sea, lógico, un limígrafo me va a dar los datos, por ejemplo, del agua, ¿cierto? Entonces, lo voy a utilizar específicamente para crecidas del río, del mar, ¿sí? Del mar de leva, o lo podemos utilizar para específicamente situaciones que tengan que ver con la hidrología, por así decirlo. Bien, especialmente para eso. Podría llegar a existir la posibilidad de utilizarlos para otro tipo de situaciones, pero eso ya depende netamente pues, de la organización a la cual depende. Siempre teniendo en cuenta que esas situaciones deben estar acompañadas del personal profesional a cargo. Ahora, ¿qué tipo de información me va a suministrar? O sea, ¿cómo voy a obtener justamente esos datos? ¿Y qué significa? Que es supremamente importante. Ahora nos vamos para la parte derecha, perdón, del centro, y vemos, por ejemplo, la información previa a esa implementación. ¿Qué información yo tengo cuando no existía el limígrafo? Y ahora que lo tengo, ¿qué información tengo? ¿Sí? Y cómo ha venido evolucionando el tema gracias a, a ese elemento, que es completamente seguro y estoy completamente convencido que sí se tienen muchos beneficios al implementar SATs. Bien, y ahora yo cómo empalmo la información que estoy teniendo, la información que tengo en este instante con la información que me da el SAT y cómo complemento esa información que el SAT me da para el beneficio de poder obtener, por ejemplo, un panorama. ¿Sí? Y en qué momento, cómo lo puedo implementar con mi equipo. Eso es supremamente importante. Ahora, eso justamente me lleva a tener la interoperabilidad, puede ser con otros sistemas de alerta temprana. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la información del limígrafo puede llegar a tener muchísima cabida con la base meteorológica, ¿sí? Con la estación meteorológica que tengo por la zona o que está por la zona y de la cual también puedo obtener datos. Entonces, toda esa información justamente la puedo recolectar y puedo establecer qué me sirve con qué, ¿sí? Porque no toda la información me va a servir. Por ejemplo, la información de la estación meteorológica en cuestión de viento puede ser crucial para las crecidas de un río. ¿Sí? Tiene que ver. Puede llegar a generar justamente las crecidas, el viento o de grandes magnitudes, lo que me va a dar, por ejemplo, una alerta directamente con el limígrafo, por ejemplo. ¿Sí?
Y por otra parte, pues lógico, si yo ya tengo absolutamente toda esa información, pues establezco análisis predictivos. ¿Qué quiere decir esto? Que los análisis van a ser muchísimo más exactos porque puede que haya información por error en donde me alerte de manera errónea diciéndome, hey, cuidado que el agua está llegando hasta tal punto, ¿sí? Y puede que sean olas solamente, pero finalmente esa información yo la comprenda, yo la entienda y diga, ah, ok, pero si hay olas que están superando tal nivel, es porque definitivamente me están sobrepasando, por ejemplo, los diques de la costa. Y a ese nivel ya empiezo a tener afectaciones directamente en la zona urbana, en carreteras o empieza a afectar los cultivos alternos. Entonces, esa información predictiva que voy a tener justamente, ya sea del elemento SAT que sea, me van a ayudar directamente obteniendo esos análisis predictivos y que me van a servir específicamente para actualizar o activar directamente los protocolos de acción. Puede ser de mi organización, puede ser de otras organizaciones, pero el objetivo justamente es eso. Que ahí vamos, a la parte derecha de la gráfica, que vamos a hablar justamente de los aspectos de la comunicación, ¿sí? Es imprescindible que si yo tengo una alarma para ladrones, ¿sí? En un edificio de 20 pisos, esa información también llegue al vecino. Hey, están robando aquí al lado. Puede ser, puede servir, puede funcionar, porque así mismo como yo tengo la información o yo le estoy compartiendo la información a mi vecino de mis alertas, por así decirlo, el vecino también lo puede hacer conmigo. Entonces ya estamos conformando una comunidad. Ahora, si todo el edificio se comparte esa misma comunicación, yo no me voy a levantar al otro día llegando de un momento a otro de sorpresa diciéndome, hey, se metieron y robaron 5 apartamentos. Y casi le abren la suya, su puerta, casi le abren su puerta. Si no es porque Dios es grande. ¿Qué ha pasado? ¿Sí? Entonces, para evitar justamente ese tipo de situaciones, pues tenemos que establecer sistemas de comunicación. Y qué mejor que los sistemas de comunicación se establezcan entre equipos. Por eso, y es una vez más que impulsamos que el EDAN sea interinstitucional, con el manejo de diferentes elementos de los SAT, ¿sí? Con diferentes SAT que manejan otras instituciones interinstitucional, nos estamos volviendo multidisciplinarios y con las afectaciones que estamos evitando que sucedan, nos estamos volviendo intersectoriales. Los 3 principios básicos que tiene el EDAN, especialmente EDAN Latinoamérica. Entonces, con esos, llegando a esos 3 puntos, por medio de la comunicación, ya estamos cumpliendo con 3 principios básicos inquebrantables y que nos van a ayudar considerablemente, en gran manera, a mejorar considerablemente, reducir los beneficios del EDAN, reducción considerable de riesgos, reducción considerable de gastos operativos, reducción considerable de gastos administrativos, reducción de tiempos operacionales, reducción de muchísimas cosas. Bien, por supuesto, establece una empatía en el aspecto interinstitucional y por supuesto tenemos procesos operacionales simbióticos, o sea, que se alimentan entre sí. Ah, ok, el limígrafo quizás en la costa me está dando una información, pero también el sistema de alerta de fuego en la montaña también me da otra. Y es intercomunicación. No significa que porque estoy al lado de la costa solamente me interesa saber cómo está el mar o cómo está el río. También necesito saber el estado de la montaña, el estado de más adentro, porque ahí también puedo trabajar. Ahí también me pueden llegar a necesitar. Entonces, qué mejor que toda la interoperabilidad
sea una comunicación interinstitucional que nos permita trabajar de manera adecuada. Hablemos de otro tema que me parece supremamente importante y es la potenciación de daños y nuevos niveles de impacto. Creo que hoy en día nos hemos encontrado las situaciones sin precedentes. O sea, hablemos de los incendios de interfase que, de acuerdo con diferentes organizaciones internacionales, vienen informando justamente que lo que veníamos hablando del cambio climático se ha acelerado considerablemente por los incendios forestales que vienen sucediendo. Que al día de hoy esta situación se viene acrecentando y es sin precedentes. Y cuando hablamos sin precedentes es que no existían datos referentes a esto, que en este siglo para nosotros es algo nuevo. Quizás para siglos anteriores haya sido una situación y que se está saliendo considerablemente de ese ciclo de la emergencia. O sea, que la bola de nieve que nosotros veíamos que estaba allí, no más a una distancia, ha agarrado velocidad y no solamente velocidad, sino que se ha crecido considerablemente. Entonces es imprescindible potenciar los daños, potenciar los riesgos y establecer unos nuevos niveles de impacto. ¿A qué voy con eso? ¿Y cómo se hace eso? ¿Con qué se come? Para eso justamente tenemos un ejemplo y tengamos en cuenta esto. Del lado izquierdo, en una ciudad llueven 130 milímetros por 2 horas continuas, siendo la situación más compleja en materia hídrica de la época. ¿Ok? Entonces tenemos una pequeña tablita básica que nos muestra la fecha, 25 de octubre de 1993. Uy, escucha, estoy grabando al 30 de octubre. En milímetros por hora, 130 y tiempo de exposición 2 horas. Y las zonas afectadas son la zona 1, 2, 4 y 7. ¿Sí? Más un 4. Bien. Y en la misma ciudad, el lado derecho, llueven 160 milímetros por 1 hora continua, siendo la situación más compleja en la misma temporada en materia hídrica, marcando un nuevo margen. Entonces ya estamos hablando de la potenciación del evento. ¿Qué empeoró? En materia estructural. Lo más lógico es que cuando se realizaron los estudios dijeron, ok, puede llover 130 milímetros en 1 hora porque fue el evento adverso que sucedió hace 20 años y que más generó afectaciones. Entonces, vamos a adecuar el sistema hídrico para que solvente no 130, sino 150 en 2 horas. O sea que en 1 hora considerablemente una cantidad inferior. Pero el nuevo evento nos está cayendo 160 en 1 hora, o sea, doblando prácticamente el nivel para el cual aguanta el sistema hídrico, entre comillas, nuevo para las situaciones precedentes. ¿Estoy exagerando? Estoy completamente seguro que no. No estoy exagerando. Y por supuesto que las zonas afectadas esta vez van a ser muchísimas más. O sea, ya no vamos a tener la zona 1, 2, 4 y 7, sino que ya vamos a tener de la 1 a la 7. O sea, prácticamente todo el municipio, si es que usted dividió el municipio en 7 zonas. O sea, todo el municipio terminó anegado en 1 hora por una inundación o por una tormenta. ¿Sí? Los datos en rango que nosotros necesitamos poner en las evaluaciones de daños y análisis de necesidades a nosotros nos dan una luz considerable respecto a ese margen. Por eso nosotros también impulsamos el dato en rango. ¿Cómo así dato en rango? Cuando le pregunta a usted su doctor, ¿cuánto le duele del 1 al 10? Eso se llama dato en rango. Bien, entonces, de un rango
A1, A4 es el que nosotros estamos visualizando en esta plantilla. ¿Bien? En el rango 1, el nivel de agua no supera los 20 centímetros y como referencia principal no supera la altura de la calle, de la vereda, o del andén por donde pasa la gente, los peatones, ¿sí? O no supera la pantorrilla de un adulto en el caso de que esté en la calle y no tenga un lugar para subirse. Entonces llega hasta la pantorrilla de la persona. Ahora, el nivel 2 es un nivel de agua que supera entre los 20 y los 40. Está ahí. ¿Sí? Y la referencia es que ya supera la altura del andén por donde pasan los peatones, vereda, como se encuentran bajas a la altura de la rodilla de un adulto prácticamente. ¿Sí? Entonces, el agua ya se está empezando a meter a las casas que están al mismo nivel o un poquito más de la altura de la vereda o del paso peatonal. Y ahora, si hablamos de que el agua está entre los 40 y los 100 metros, perdón, 100 centímetros, la referencia ya alcanza a la cadera de un adulto, o sea, ya directamente tenemos personas evacuadas, tenemos automáticamente afectaciones estructurales y una gran cantidad de situaciones por el impacto de la inundación. Y el nivel de agua 4 es que supera los 150 centímetros y la referencia pues alcanza el tren superior de un adulto. ¿Sí? O sea, me puede llegar hasta el pecho, me puede llegar hasta el cuello. Bien, hay un tema que es supremamente importante también acá. Los datos en rango y los datos que usted tenga, como por ejemplo este que usted viendo acá, es un mero ejemplo. No lo agarre, por favor, por el amor de Dios, se lo pido. No lo utilice como referencia. Utilice como referencia las situaciones que a usted le vienen sucediendo, no a mí, porque lo que sucede, por ejemplo, en la región o en la ciudad en donde yo estoy, puede que sea una situación completamente diferente a la que usted tenga. Entonces, utilice y establezca sus propios rangos, sus propios niveles de referencia y potencialícelos. Si la última vez fue una situación sin precedentes y el agua llegó hasta el cuello, pues directamente ponga que el agua le va a llegar a 2 metros de altura en una próxima oportunidad y establezca esos niveles si quieren un rango con un puntaje 4, con un puntaje 5, con un puntaje 10, o sea, del 0 o del 1 al 5, del 1 al 4, del 1 al 10, del 1 al 3, ¿sí? Pero no establezca unos niveles del 1 al 100, por ejemplo, porque ahí ya los datos de preferencia, por así, de referencia, perdón, van a ser muy diferentes, ¿sí? Va a tener mucho rango, por así decirlo, y va a ser muy largo el trabajo que va a tener que hacer. Ahora, el cotejo con los datos reales y con respecto a los datos antiguos, pues a usted le van a servir, por ejemplo, como para entender las tendencias de riesgo o vulnerabilidad, ¿sí? Detectar esos cambios estructurales o demográficos, que era lo que yo le estaba diciendo anteriormente. ¿Cómo voy a entender, por ejemplo, la situación de emergencia que estoy teniendo en este momento versus las precedentes? ¿Sí? Lo que precede, lo de atrasito, lo que antes yo tenía. Entonces, debo tener en cuenta absolutamente todos esos datos para saber justamente si esto está mejorando, si se está empeorando, si tengo que poner nuevos niveles o potenciar esos niveles y de acuerdo justamente con todos esos datos, cuáles son los protocolos a seguir. Bien, validar la veracidad o coherencia de la información actual. Si su información es correcta, ok, lo más seguro es que pueda ser correcta si la está haciendo de la manera adecuada, si está utilizando absolutamente todos los factores adecuados, aunados. Bien, y, por supuesto, establecer de qué manera todos esos datos a usted le van a servir para obtener unos panoramas durante de su emergencia. Bien, hay algunas cosas que dificultan esos datos reales
versus sus datos de referencia. Y es que, por ejemplo, los datos antiguos vienen en papel y hay que digitalizarlos. Y hay muchas ocasiones en las que esos datos los escribió el jefe o, apurado. Entonces, o el jefe de aquel entonces lo escribió apurado. Entonces, lo más lógico es que le toca aprender a leer jeroglíficos, utilizar sistemas, imágenes, por ejemplo. Hoy en día, la inteligencia artificial a usted le permite tomar una imagen, una fotografía con datos, con palabras, y pues le va a especificar justamente. Ahora, ya si no le entiende eso, ya olvídese. Hay que establecer nuevos parámetros definitivamente. El cotejo digital ayuda a actualizar las bases de datos locales obsoletas, que es supremamente importante, y a su vez permite construir líneas de bases de datos más precisas, basadas justamente en una edad territorial, en una edad de su zona vigente. Yo sé que Edan Usaid dejó la enseñanza de utilizar formatos globales, pero esos formatos globales no le van a servir, no le van a brindar los datos como corresponde. Por favor, deje la pereza y haga las evaluaciones de su zona para poder obtener los datos precisos y adecuados, ¿sí? Por eso establecemos, impulsamos tanto el uso, por ejemplo, de Cobo Toolbox, que le permite cambiar considerablemente todos esos datos, nuevas referencias. Y recuerde, no todos los eventos adversos, no todas las situaciones críticas o como le quiera llamar, la emergencia, desastre, funciona de la misma manera. Y por último, creo que ya habíamos hablado justamente del alistamiento del equipo, de lo que son los EPP para los SEDAN, hablar de plataformas digitales, equipos para la recaudación de datos, cuáles van a ser, y por supuesto, equipos de protección para el personal en, eh, en la zona o en campo. Les agradezco inmensamente estos 5 minutitos, perdón, yo sé que son más, que me han regalado. Y bueno, ya vieron más o menos algo de lo que son los sistemas de alerta temprana vinculados con el EDAN. Quizás queda mucha información en el tintero, pero me encantaría justamente que quede para que ustedes me dejen sus dudas, sus consultas, y así poderlas yo aclarar, quizás incursionar un poco más en el tema y poderles brindar un poco más de información al respecto. No es nada más, les agradezco en el alma y nos vemos en una próxima oportunidad.